Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Un gusto nuevamente volver a verlo. Ya, cierto, que adoremos juntos, porque esto es una manera de adorar, cierto, tener comunión con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios. El tema de hoy día lo vamos a abordar de manera bíblica. ¿Existen los profetas hoy? ¿Realmente existen hombres que son profetas hoy día? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Y cómo identificar un falso profeta de un profeta de Dios? El Señor Jesucristo también dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Jesús también dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y la Escritura dice, engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Vamos a abordarla en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la iglesia apostólica y en nuestro tiempo, ¿ya? Bueno, vamos a ver en primer lugar, vamos a ir a Hebreos, vamos a ver cuál es el propósito de Dios que tuvo profeta tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Y pues vamos a ver pasajes bíblicos, proféticos, si el Señor hoy día puede levantar profetas o profetizas. Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La Escritura dice que Dios habló de muchas maneras diferentes, de muchas formas. Es decir, que los profetas tenían el propósito de llevar el mensaje de Dios, es decir, que Dios le daba el mensaje al profeta, literalmente por sueños, por visiones, o la voz de Dios, o la voz de un ángel. Después el profeta de Dios que era escogido por Dios llevaba ese mensaje al lugar que a él se le decía. Es un momento que no había Biblia, no había nada, y después también que hubo Biblia, siguió habiendo profetas. Ahora vamos a ver en la iglesia apostólica, ¿hubo profetas? Vamos a ver acá en Hechos 11, ¿ya? Vamos a ver que en los tiempos de los apóstoles había profetas. Se menciona hasta el nombre de uno de ellos, ¿ya? Hechos capítulo 11 y el versículo 28. Vamos a ver qué es lo que dice. Muy bien, vamos a buscar acá. Aquí. Hechos capítulo 11, versículo 28. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahí. Levantándose, dice, uno de ellos, llamado Ágabo, dice, daba a entender, dice, por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo, que vendría, dice, una gran hambre en toda la tierra habitada. El profeta Ágabo, el Espíritu Santo le dijo que iba a venir una gran hambre, un gran hambre sobre la tierra. ¿Y se cumplió? Sí, se cumplió. Dice la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Es decir, que este profeta de Dios era profeta de Dios porque se cumplió. Algo bien importante, mis amigos, que un profeta de Dios, una persona que dice hablar en el nombre de Dios, lo que Dios le dijo no puede fallar. Es decir, si uno anuncia cosas grandes, fines del mundo, acontecimientos muy importantes, y se habla, el profeta habla un acontecimiento y no sucedió, es porque él no era profeta de Dios. Pero en este caso, este profeta sí, porque él habló y esa hambre llegó, porque era parte de la iglesia. Vamos también acá a Hechos capítulo 21. Vamos a ver las hijas de Felipe, uno de los 7 diáconos. Aquí en Hechos capítulo 21, 21 y el versículo 9. Dice lo siguiente ahí la escritura. Dice, versículo 21, 7 dice, nosotros, dice, completamos, dice, la navegación saliendo de Tiro, arribando, dice, a Telemaida, dice, habiendo, dice, saludado a los hermanos, nos quedamos, dice, con ellos un día. Y dice lo siguiente acá en la escritura. Al otro día, saliendo Pablo, dice, y los que estaban con él, estábamos, dice, juntos, y fuimos a Cesarea, entrando en la casa de Felipe. Entraron donde el hermano Felipe, el evangelista. Él era uno de los 7 y posamos en él. Era uno de los que fueron escogidos como diácono. Y esta es la parte importante del versículo 9. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Aquí la palabra de Dios es bien clara. La palabra del Señor dice de que en la iglesia apostólica existían profetas y existían profetizas, ¿ya? Ahora algo bien importante, amigos hermanos.
Tampoco eso significa que uno vamos a decir que alguien es profeta de Dios porque simplemente lo diga. La Biblia dice que hay que probar si los espíritus son de Dios o no son de Dios. Una de las maneras que uno puede darse cuenta, mi Dios amigo, cuando una persona no es profeta de Dios, es un falso profeta, es porque dice cosas que no se cumplen. Mire, vamos a ir al libro de Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, vamos a ver aquí que el Señor nos dice a nosotros cómo reconocer un falso profeta, ¿ya? Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 18 de Deuteronomio. Mira lo que dice la escritura acá. Dice, lo vamos a leer. Acá, vamos a tomar del 20 mejor, ¿ya? Deuteronomio 18:20 dice, el profeta dice que tuviera la presunción de hablar palabra, dice, en mi nombre. Si un profeta se levanta y dice, ¿sabe qué? Dios me dijo esto a mí. Dios me mostró esto. A quien dice, yo no le haya mandado hablar o que hablase en el nombre de dioses ajenos. Muy interesante. Podía suceder que podría venir en nombre de Dios, pero también este falso profeta podría venir en el nombre de dioses ajenos. Bueno, sería más fácil identificarlo si viniera en el nombre de un dios ajeno, pero más difícil identificarlo si viene en el nombre de Dios. Pero no es tan difícil tampoco. Dice lo siguiente la escritura acá. El tal profeta morirá. Es decir, si era un falso profeta, tenía que morir. Y aquí está la pregunta en el versículo 21. Si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es interesante, ¿eh? ¿Cómo vamos a saber si viene en el nombre de Dios? Pero Dios no lo mandó. Versículo 22 dice, si el profeta hablase en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, aquí está interesante, no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción, dice, habló el tal profeta, no tengas temor de él. La palabra de Dios bien clara. Cuando una persona, un falso profeta, dijo cosas y no se cumplieron. Pero también la escritura dice, puede que se cumplan. Pero cuando se cumplan y nos dirijan a dioses, a los muertos, nos dirijan a dioses ajenos, ese profeta es de parte de Satanás. En el versículo de Deuteronomio 13, versículo 1 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueños, te anunciase señal o prodigios. Y ahora mire, este es un profeta, ¿cierto?, que anuncia sueños o visiones. Pero mire lo que pasa en el versículo 2. Y se cumpliere la señal o prodigio, mire, no es de Dios, pero se cumplió la señal y prodigio que él anunció, y diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvamos. Aquí aparece esto la manera de identificar. Una persona no va a ser profeta de Dios cuando no nos conduzca a Dios, sino cuando nos conduce a la vanidad. Las personas quieren ser adorados ellos, la gente empieza a endiosarse, a sentir, ¿cierto?, un orgullo tan grande que tiene una iglesia muy grande y cosas. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Uno, hermano, dice la palabra del Señor que uno tiene que esconderse tras la roca. Cristo dijo, si yo no fuera alzado, nadie traería a mí mismo. Cristo tiene que ser alzado, como dice la Escritura, como Dios alzó la serpiente, como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre. Es decir, que Cristo tiene que ser levantado, el humano no. Muy bien, queridos amigos. Ahora vamos a responder la pregunta, ¿ya? La pregunta era si existen profetas hoy. Como vimos, también hay manera de darse cuenta si es falso o es verdadero. Aquí en Hechos capítulo 2 se encuentra una profecía que tiene un cumplimiento tanto en el Pentecostés como también, como dice la palabra de Dios, en los últimos días. En Hechos capítulo 2 y el versículo 17 dice lo siguiente. Doble aplicación en el Pentecostés y en un futuro muy cercano. Dice la Escritura. 2.17. En los postreros días, es decir, en los últimos días, los días que estamos viviendo, dice Dios, derramaréis en mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Muy interesante, ¿eh? Van a profetizar. Ahora aquí tenemos que entender algo bien interesante, mis queridos hermanos. Con el libro de Apocalipsis se terminó la Biblia. Ningún profeta que quiera añadirle a la palabra de Dios tampoco es profeta de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo bien claro que a la palabra de Dios, en Apocalipsis, en el último capítulo dice que todo el que le añadiere, Dios le va a añadir las placas. Y todo el que le quitara, le va a quitar su porción del árbol de la vida. Es decir, que la Biblia no se puede quitar, ni se le puede añadir. Entonces, cuando dice la Biblia que van a profetizar, es decir, que el profeta de Dios en estos tiempos
nos va a ayudar a entender la revelación que es la Biblia. Porque Dios hoy día habla mediante la Biblia. Y la persona que trae un mensaje de parte de Dios tiene que traer más comprendimiento de la palabra de Dios. No nuevos libros, no nuevos evangelios. Porque la Biblia dice que un ángel del cielo os anuncia otro evangelio que sea maldito. Sino que todos los profetas que el Señor y profetistas que el Señor levante en el tiempo final tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Tienen que traer más luz de la Biblia, no trayendo otra luz. Eso sería falso, porque Jesús dijo claramente que a la Biblia ni se le quita ni se le añade. Pero sí Dios puede levantar profetas. Todos los dones espirituales los tiene Dios en sus manos. Por eso la Escritura aquí dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, entre mi siervo y mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Puede tener hoy día profeta Dios? Sí lo puede, porque es bíblico. Está en la palabra de Dios. Pero algo bien importante, mis queridos amigos y amigas, que el profeta lo que hable tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Un profeta no puede contradecir la palabra de Dios. Y esto sale en Corintios. Mire, este último texto, ¿cierto? Vamos a concluir. Aquí en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 32. Aquí San Pablo dice algo muy importante para que nosotros podamos reconocer, ¿cierto? Un profeta verdadero o uno falso. 14:32 dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Muy interesante. El espíritu de los profetas. En el idioma griego da a entender el que inspiró a los profetas, que es el Espíritu Santo, tiene que estar de acuerdo con los que también a otros profetas que los inspiró. ¿Qué quiere decir esto? Que un profeta de Dios no puede contradecir otros profetas. Un profeta de Dios no puede contradecir la palabra de Dios. Tiene que estar en armonía con los 66 libros de la palabra del Señor. Qué interesante, ¿cierto? Por eso, como dice el libro de 2 Crónicas 20:27, dice confiar en Jehová y confiar en los profetas de Dios y seréis prosperados. En los profetas, ¿cierto? Que han sido levantados por Dios mediante su Espíritu Santo. Y también el Señor Jesucristo dijo: guárdense de los falsos profetas que oyen a ustedes, que parecen como ovejas, pero son lobos rapaces. El Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los reconocerán. Por sus frutos. La intención es lo que los mueve. Hoy día, ¿cierto? Muchas personas se han hecho ricas con la fe. Hay personas, ¿cierto?, que comienzan a crecer, a tener seguidores y comienzan a exigir, a atemorizar que la gente le dé dinero. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cuidado, los falsos profetas se conocen por sus frutos. Algo muy importante. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos, mi deseo, ¿cierto? Y podamos otro día analizar otro tema de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente. Suscríbete al canal, comparte el tema con otras personas. Es una manera que tú tienes también de evangelizar, ¿cierto? Y también lo que tú sabes de la Biblia, porque yo creo que al otro lado de la pantalla hay hermanos que saben mucho de la Escritura también, ¿cierto? Lo que el Señor te ha entregado, darlo a conocer. Y que el Señor los bendiga grandemente, sean prosperados en su salud, en su vida emocional, en la iglesia donde se están congregando, ¿cierto? O en una casa donde se congregan. Que el Señor los bendiga grandemente, es mi deseo y oración. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Padre eterno que estás en lo alto de los cielos, Señor, estamos contentos que tú ocupaste profetas, a los apóstoles, a los patriarcas, Señor, para entregarnos tu conocimiento. Tú nos hablaste de muchas maneras. Y dice tu palabra que en los tiempos finales nos ha hablado mediante el Señor Jesucristo, mediante la Biblia. Tenemos este libro maravilloso que es la Biblia, que es la manera principal que tú nos hablas hoy día. Nadie la puede contradecir, nadie puede anunciar algo que está sellado. De hecho, la Biblia dice que el día y la hora de tu venida nadie lo sabe, Señor. No podemos ponernos a predicar el fin del mundo, la venida de Cristo con fecha, porque solo lo sabe el cielo, Señor. Bendice a nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, grandemente. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.